brindamos un fuerte aplauso y vamos a comenzar. Hola, buen día. Bueno, pues como ya lo comentaba la maestra Rosa, de momento, bueno, la pregunta de los 34.000, ¿qué hace un ingeniero hablando de Parkinson? Primero, ¿qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan la palabra Parkinson? Temblores. Temblores. Bueno, justamente hace algunos años cuando a mí me decían Parkinson, yo imaginaba a una persona con temblor. Sin embargo, bueno, ¿qué es realmente el Parkinson? Es mucho más que una persona con temblor. ¿Y cómo llegué a este tema? Bueno, hace 4 años el Parkinson tocó la puerta de mi casa y pues llegó ahí para quedarse porque pues no es una enfermedad o un padecimiento que justamente eso hace, llega y se queda. Y bueno, ¿qué me tiene esta mañana aquí? Bueno, hace 4 años que llegó el Parkinson a mi vida, empecé a investigar al respecto porque realmente desconocía el padecimiento. Afortunadamente, junto con el Parkinson, llegó la asociación Give Her a Smile, quienes han sido un guía en este proceso. Y actualmente, bueno, pues esta conferencia es parte de uno de los proyectos de Give Her a Smile como promotores, embajadores de Parkinson. Y bueno, pues por eso esta mañana nos encontramos aquí. Para dar a conocer más sobre lo que es el Parkinson. Bueno, dentro de esta mañana voy a estar compartiendo con ustedes la introducción, las estadísticas, el impacto en la vida diaria, tratamientos e investigaciones futuras que vamos a tener sobre ello. Bueno, como introducción, tenemos que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en todo el mundo. Algunas estadísticas señalan como la segunda enfermedad crónico-degenerativa más frecuente que afecta la calidad de vida de las personas después del Alzheimer. Y se estima que 50 de cada 100,000 habitantes podrían desarrollarla. Sin embargo, bueno, estas son estadísticas un poco burdas. Es lo que se piensa que se tiene, no hay una estadística específica y ahorita vamos a ahondar al respecto. Es una enfermedad asociada, como ya lo decíamos en un inicio, decimos Parkinson y nosotros nos imaginamos una persona con Parkinson. Sin embargo, no es así. Nos encontramos con que tienen síntomas motores como lentitud de movimientos, temblores, rigidez, trastornos de la marcha y desequilibrio y una amplia variedad de complicaciones no motoras. Esto es, tienen un deterioro cognitivo, trastornos mentales, del sueño, dolor y otras alteraciones sensoriales. Si bien las deficiencias motoras, como la disinencia, los movimientos involuntarios, el temblor, la distonía, las contracciones musculares involuntarias y muy dolorosas, propician las limitaciones del habla, la movilidad y otras restricciones en numerosas esferas de la vida. Entonces, si se fijan, pues no es nada más temblor. Estamos hablando de temblor, estamos hablando de rigidez, estamos hablando de condiciones emocionales
Es todo un cuadro clínico bastante complicado, incluso para su diagnóstico. Generalmente las personas que están diagnosticadas con Parkinson tienen, a la hora de que son diagnosticadas, es porque ya tienen años de evolución de la enfermedad y no se dan cuenta de que son personas con Parkinson. Incluso para los mismos médicos, los neurólogos, que generalmente son los que dan el diagnóstico, no es fácil diagnosticarlo, porque es un cuadro clínico del cual se tiene que estudiar. Entonces, debido a ello también, bueno, nos dimos a la tarea de investigar cuáles son las estadísticas actuales de las personas que tienen la enfermedad del Parkinson. Bueno, pues nos dimos cuenta que la prevalencia de la enfermedad se ha duplicado en los últimos 25 años, que las estimaciones mundiales en 2019 mostraban una cifra superior a 8.5 millones de personas con esta enfermedad. Pero no existen cifras exactas de pacientes con Parkinson en México. Sin embargo, el Instituto de Neurología estima una prevalencia de 50 casos nuevos por cada 100,000 habitantes al año. ¿Pero qué pasa? Porque no hay una estadística. Bueno, porque no hay un organismo como el INEGI, por ejemplo, que es el que nos rige en México, que se enfoque a hacer estudios de estadística de ciertos padecimientos como es el Parkinson. No tenemos una estadística certera. Nos hemos dado cuenta que hay sí estadísticas, pero por instituciones. A lo mejor el sistema de neurología, el Instituto de Neurología en México tiene sus estadísticas, pero nada que ver y nunca se correlacionan ni hay datos que tengan el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y cada una de las instituciones que atienden pacientes con este padecimiento. No lo hay. Entonces, eso también implica, por ejemplo, aquí se compara la distribución geográfica de la enfermedad de Parkinson en 2014 con 2018, la distribución con mayor concentración en ciertas regiones que forman como un cinturón de Parkinson que apoya los argumentos en un posible impacto ambiental, nutricional, genético. Sin embargo, bueno, pues este es un estudio que realizaron algunos autores, y si se fijan cómo cambió de 2014 a 2018, cuáles son los focos rojos. Y por ejemplo, en el caso de nosotros, el estado de Chihuahua, y prende su foco rojo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los casos de Parkinson han aumentado. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, ya que vimos que aumentó en nuestro estado, los estados de Chihuahua, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, además de Morelos, son los que registran mayor incidencia de casos del mal del Parkinson. Sin embargo, dentro de este estudio, lo que ellos suponen es que ha aumentado debido a la industrialización en Ciudad Juárez, por ser una ciudad donde la industria pues es lo que mantiene a la ciudad. Se supone que por eso han aumentado los casos de Parkinson. Sin embargo, pues como les comento, es un padecimiento bastante complejo. Dentro de esta misma enfermedad, ¿cómo impacta ese diagnóstico primero? ¿Cómo impacta la noticia al paciente? Algo que he aprendido con la asociación es, no podemos hablar de un paciente con Parkinson. Tenemos que hablar de una familia con Parkinson. Porque no es nada más la persona que lo padece, no es nada más la persona que se ve afectada, es todos los integrantes de la familia.
desde el mayor hasta el más pequeño. Todos están involucrados y deben involucrarse en este sentido. ¿Por qué? Bueno, pues porque el impacto de la noticia, pues ustedes imaginarán, ahora sí que lo podemos imaginar y hasta que no lo vivimos lo comprendemos. El impacto de que te digan tienes Parkinson, porque generalmente desconocemos la enfermedad. No sabemos de qué nos están diciendo. Y te dicen Parkinson y ya sientes que te vas a morir mañana. Entonces, parte de eso, de estas pláticas es eso, informarnos para en algún futuro, que esperamos que no sea así, pero si llega esta enfermedad a nuestras vidas, pues estar informados sobre qué tenemos que hacer, qué debemos hacer. Bueno, el impacto en la vida diaria del paciente con Parkinson y de la familia con Parkinson. La primera de ellas puso dificultades para realizar tareas cotidianas. En ocasiones, como cuidadores o como familiares de una persona con Parkinson, no nos damos cuenta de ese impacto que tiene en la vida diaria, tan simple como levantarse de la cama. Todas las mañanas nosotros nos levantamos de la cama, tal vez en un segundo. Simplemente damos el brinco y ya estamos de pie. Para una persona con Parkinson, no. Se les dificulta en algunas ocasiones. Lo que a nosotros nos cuesta un segundo, a ellos les cuesta minutos, a veces horas para poder levantarse. ¿Por qué? Porque depende de muchas cuestiones. El vestirse, para ti puede ser muy fácil, para ellos no. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces el mismo temblor no les permite tener el control sobre sus prendas. Algo muy repetitivo es las personas con Parkinson tienden a veces a no utilizar, por ejemplo, prendas con botones porque se dificulta el abotonamiento. El comer, bueno, pues a veces si tenemos temblor, pues se nos pueden caer las cosas antes de llegar a nuestra boca. O si tenemos rigidez, podemos ni siquiera poder llegar a mover el simple espacio entre el plato y nuestra boca. O el simple hecho de tomar los cubiertos. A veces no es tan fácil. La voz, empieza a haber cambios en la voz, dificultad. A veces tenemos una voz fuerte y se empieza a disminuir el volumen de la voz, empieza a haber tartamudeo. Es por lo mismo, porque las articulaciones de la persona empiezan a tener rigidez o temblor. La participación en actividades sociales, el convivir con la familia. Al inicio es complicado. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que tener una serie de procesos, como en todo. Cualquier noticia lleva su proceso. Entonces, dentro de este proceso yo tengo que entender, primero, el cómo voy a convivir con la familia. A veces para ellos es complicado, porque lo primero que hacen ante esa reacción es aislarse. Entonces es aquí donde la familia tiene que entrar para apoyarlos. ¿Y cómo los vamos a apoyar? Pues estando informados al respecto. El convivir con amigos, pues es muy similar. Tengo la enfermedad, a lo mejor tiemblo mucho, o a lo mejor no me puedo mover y no quiero que me vean así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues integrarlos al proceso. Y nosotros como acompañantes o como parte de esa familia, hacer que se sientan parte de esa familia, no aislarlos, es involucrarlos en la medida que sea posible. Si queremos hacer las cosas, si comúnmente hacemos las cosas muy rápido, bueno, pues vamos haciéndolas más lentas. De tal manera que se involucren en cada uno de los procesos. El convivir con sus pares. También hemos encontrado esa parte.
A veces no es tan fácil. Nos hacen el diagnóstico y no queremos hablar con nadie. Queremos estar aislados porque siento que esto nada más es mío y nada más me pertenece a mí. No quiero que nadie sepa, no quiero que nadie se dé cuenta de lo que estoy pasando. Sin embargo, también hay que abrir esos panoramas. ¿Por qué? Bueno, pues porque mi par sabe lo que yo siento, tal vez padece lo mismo que yo, o tal vez él padece otras cosas diferentes, porque también dentro del Parkinson, así como cada individuo es diferente, el Parkinson es diferente en cada persona. Entonces, en esa diferencia, como nuestros dedos de las manos son diferentes, así es la misma enfermedad. Cada uno es diferente. Sin embargo, hay cosas que tenemos en común. Y lo que en la experiencia ha resultado convivir tanto paciente que es diagnosticado con Parkinson, en convivencia con su par, que también tiene Parkinson, y como compañera y parte de una familia con Parkinson, también te enriqueces mucho al hablar con otras personas que viven lo mismo que tú. ¿Por qué? Bueno, hablando desde mi parte como cuidadora y como parte de una familia con Parkinson, es muy enriquecedor porque se van dando tips de qué hacer, cómo ayudar al paciente, cómo hacerlo sentir mejor, qué otras alternativas pueden existir para apoyar a las personas y apoyar a uno mismo, porque como cuidadores tampoco es fácil. Y también tenemos que tener un medio de unas redes de apoyo en todos los sentidos. Bueno, aquí me encontré este escrito que se me hizo muy ad hoc a la situación. ¿Por qué? Bueno, dice, sueño que soy la tierra, sueño que soy el mar. Cuando despierto, solo soy un árbol que apenas se mueve. Solo te tengo a ti para que me pongas agua, para que el árbol que se está secando, para que el árbol que se está secando pueda mover sus ramas. Soy el árbol que no se poda, pero me está quitando las ramas. Poco a poco me está quitando las hojas para verme secar. Por nuestro amor, ponme un cerco de espinas para que nadie me pueda arrancar y podamos seguir juntos un poco más. Sueño que soy la tierra, sueño que soy el mar. Cuando despierto, solo soy un árbol que apenas se mueve. Es un escrito que es algo muy representativo de una persona con Parkinson. Porque si bien son la tierra, son el mar, pero despiertan y en ocasiones apenas se pueden mover. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Pues eso, alimentarlos, darles amor y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esta enfermedad no los limite. Hablando de los tratamientos, bueno, de los tratamientos sabemos que no existe una cura hasta ahorita, porque no perdemos la esperanza de algún día encontrar y por ello estamos investigando. Pero pueden ayudar medicamentos. Dentro de los medicamentos, en esta parte voy a hablar un poquito de lo que hemos vivido, porque no soy médico. Sin embargo, bueno, en el ejercicio uno va aprendiendo que existen de inicio dos grandes ramas del Parkinson. Las personas que tiemblan y las personas que tienen rigidez. Si ustedes se van a buscar en la literatura, hay
bastante información al respecto de las personas que tienen temblores. Sin embargo, no hay tanto para las personas que tienen rigidez. Así como, como están esas grandes divisiones, también tenemos la levodopa, que es el medicamento que se le receta a las personas con Parkinson, pero no todas, o no a todas les hace el mismo efecto. Hay personas que no aceptan la levodopa. Por más levodopa que tomen, no hay cambios. Entonces ahí entra otro tipo de dopaminérgicos que se tienen que administrar. Todo esto lo receta el neurólogo. Una vez que ya tenemos el tratamiento, porque también no es así como te tomas una pastilla de levodopa diaria y con eso va a solucionar el problema. No, depende de toda la historia clínica. Y en base a esa historia clínica aparecen diferentes tipos, diferentes tipos de levodopa, diferentes dosis de levodopa, a veces acompañados con otros medicamentos como el pramipexol, entre otros muchos que existen. Y es una combinación y cada combinación es distinta. Eso en cuanto al medicamento. Pero no solo es cuestión del medicamento. Nos hemos dado cuenta que también existen diferentes tipos de terapia. Terapia física, que igual, no es igual, no es la misma para las personas con temblor como las personas con rigidez. Existen ejercicios y los ejercicios, eso sí a grosso modo, con la poca investigación que llevamos hasta ahorita de manera personal, nos hemos dado cuenta que el ejercicio es un factor importantísimo para un paciente con Parkinson. La persona que hace ejercicio tiene mejores resultados en cuanto a los medicamentos y en cuanto a su vida diaria. La terapia ocupacional juega un factor importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque algunas personas que tienen el padecimiento o que tienen la enfermedad de Parkinson, en un corto plazo, en ocasiones, tienen que dejar su vida laboral. En otras ocasiones no es así. En otras ocasiones son pacientes con Parkinson aún con vida laboral. Sin embargo, son las menos. Entonces, si ya, número 1, fui diagnosticado con Parkinson. Número 2, dejo mi vida laboral. Imagínense el impacto para aquella persona. Entonces, hay que tener una salud ocupacional, terapia ocupacional. Tengo que ocuparme en algo. ¿Por qué? Bueno, pues porque si estoy nada más en mi casa haciendo nada, la parte emocional pues también se ve afectada. Porque algo que otros de los síntomas que tenemos dentro de las emociones es que empiezan ataques de ansiedad, ataques de depresión, y todas estas, bueno, pues impactan al paciente, impactan a la familia, impactan a ese sistema en el que él se desarrolla o se desenvuelve. Por ello también ocupamos una terapia psicológica. Tengo que tener un acompañamiento psicológico. ¿Para qué? Bueno, pues para digerir de mejor manera este proceso. Y no nada más, insisto, no nada más el paciente. La familia completa. Es importante que se involucren. Entre más personas se involucren, mejores serán los resultados. Y bueno, si en mi familia no tengo un paciente con Parkinson, pero tengo un amigo, un vecino, conozco a alguien que padece esa enfermedad, bueno, pues entonces yo tengo la información y voy a apoyar a esa persona, que al final de cuentas, pues, como bien lo platicamos en la asociación, somos una familia en todo esto. Y bueno, ahora vienen las investigaciones futuras. Dentro de las investigaciones futuras, es esencial seguir investigando al respecto para encontrar una cura y mejorar los tratamientos que están disponibles. Si bien, como les dije, actualmente conocemos de
medicamento que nos ayuda con los síntomas. También existe cirugías que son cirugías, ahora sí que los médicos dicen que ayudan mucho y que están ayudando mucho a los pacientes con Parkinson. Sin embargo, es una cirugía que yo creo que tendrían que pensar y analizar más de una vez. En esta ocasión no quise compartirles esa parte, pero porque la cirugía es impactante. Hay una cirugía que está grabada, la primera cirugía que se hizo en Chihuahua, la hizo un médico de Chihuahua, pero es una cirugía que dura 9 horas. Literalmente les abren el cerebro y colocan electroestimuladores en el cerebro para ayudarles con los movimientos. Pero, pues bueno, es una cirugía larga en la que el paciente está despierto por 9 horas, le ponen los marcadores, cierran y después de un determinado tiempo prenden el dispositivo y van modulando esos marcadores que les pusieron. Entonces, pues el riesgo es alto. Y claro que pues no es una decisión fácil. Sin embargo, bueno, pues es algo que lo están ofertando, ¿no? Y así como eso vienen más dispositivos para mejorar las condiciones del paciente con Parkinson. Todas están en estudio. Creo que la cirugía ya tiene un poquito más de donde están teniendo resultados, pero es igual, son muy recientes. Y bueno, pues hay que seguir investigando al respecto. Y se están llevando a cabo estudios sobre nuevos medicamentos y terapias, pero sin duda la mejor medicina es la actitud del día a día. Una familia con Parkinson aprende a vivir un día a la vez. Y es así lo que la vida te proyecta con esta enfermedad. Vives un día a la vez. ¿Por qué? Bueno, he aprendido que una condición como la enfermedad del Parkinson no te hace, no te aumenta la probabilidad de que el día de hoy estés aquí o no estés. La probabilidad es la misma para todos. Entonces, una enfermedad no te condiciona y eso es lo que tenemos que, ese mensaje es el que hay que llevar. Una enfermedad no nos condiciona. Sin embargo, hay que aprender a disfrutar la vida un día a la vez. Y bueno, pues aquí les muestro un poquito de la bibliografía con la que se hizo esta presentación. Mucho de ello es mi experiencia personal como cuidadora y compañera de vida de un paciente con Parkinson, de quien yo he aprendido mucho, por no decir casi todo lo que yo sé sobre esta enfermedad. Y bueno, pues no lo he hecho sola o no lo hemos hecho solos, lo hemos hecho en compañía de la fundación, de la asociación Give for a Smile Parkinson Program, ahora trabajando con ellos como promotores y embajadores de Parkinson. Y pues bueno, quienes se quieran sumar a esta iniciativa son bienvenidos. Nos hace falta mucha información al respecto. Actualmente, como lo comentaba la maestra Olimpia, vamos a iniciar una investigación sobre el Parkinson, específicamente en Ciudad Juárez. Queremos aportar nuestro granito de arena. Mi área de especialidad es la estadística y bueno, pues que lo que queremos es empezar a trabajar en la estadística del Parkinson y ver qué opciones tenemos las personas aquí en Juárez para esta enfermedad, para tratar este padecimiento y ayudar a las personas con Parkinson.
Y bueno, pues esto es todo por mi parte. Les agradezco su atención y cualquier persona, comentario, duda, sugerencia, les comparto las ligas de la asociación y los datos de una servidora y estamos a sus órdenes. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿No? ¿Nadie? ¿Nada? Yo sí. Ok, doctora, pues nos está hablando ahorita de algo que, pues, dentro de la labor gerontológica es algo con lo que nos vamos a topar, no cotidianamente, pero en algunas ocasiones. Dos preguntas bien puntuales. La primera tiene que ver con si subregistro que existe dentro de las cifras oficiales que tenemos en salud, ¿son exclusivas de México o es algo que se da de manera alrededor del mundo? Esa es la primera. Y la segunda, si bien el hecho de que cuando estamos hablando de una familia que tiene Parkinson, se da mucho el aislamiento o algunos trastornos afectivos por parte del paciente, por el mismo aislamiento, por la misma, como esta pérdida de seguridad, de autoestima, de sentirse capaz de expresarse o de moverse junto con con su familia, su propia familia. Que puede generar depresión, puede generar ansiedad, puede generar aislamiento. ¿Esta parte es solamente del paciente o también se puede ver reflejada en algún otro miembro de la... Esas serían las dos preguntas. Ok. Bueno, contestando a la primera, definitivamente las estadísticas son vagas a nivel mundial. En la mayoría de los países es por instituciones, estadísticas por instituciones que atienden a esos pacientes. Y algo definitivamente que es importante abordar, y no lo dije ahorita, si bien ahorita usted, como menciona, en el área de gerontología, sí se llega a ver más casos. Sin embargo, actualmente ha habido mucho Parkinson juvenil. Y esto es pacientes de menores de 50 años. Hemos encontrado pacientes de 22 años, de 30 años, ya con Parkinson. Entonces, pues imagínense, el Parkinson a los 30 años en una vida productiva y tener que dejar de hacerlo es complicado. Si para una persona a mediana edad es complicado, pues es igual, ¿no? En cualquier edad es una enfermedad complicada. Y las estadísticas, pues sí, por el momento es a nivel mundial, no hay estadísticas concretas. No lo hay, no hay una base de datos. Y en cuestión de cómo impacta emocionalmente, obviamente en la familia impacta en la pareja, impacta en los hijos, impacta en los padres, impacta en los hermanos. En todos impacta. ¿Por qué? Bueno, porque al final del día tú ves al paciente y vives con el paciente esa enfermedad. Entonces, en días muy buenos, pues estamos muy felices todos. Y en días malos, lejos de estar deprimidos, es tener que ver cómo le hago para que no se sienta mal, cómo lo hago para involucrarse, cómo le hago para que eso no impacte de manera negativa. Hay que ver el lado positivo. Entonces, bueno, les cuento un poquito la historia de mi vida. En nuestra familia somos 4 integrantes. Entonces, de esos 4 integrantes son mi esposo, su servidora y 2 hijos. De mis 2 hijos, uno tiene 16 y la pequeña tiene 7. Hace 4 años, como les comentaba, el Parkinson llegó a la casa. Entonces, esos 4 años, pues,
Mi hija tenía 3. Entonces, el impacto que tiene para ella el Parkinson, ahorita ya lo ve de manera normal, porque así lo hemos adoptado. Es parte de nuestra vida. Sin embargo, en un inicio fue difícil. Fue difícil porque quien padece el Parkinson es mi esposo. Entonces, para la niña era complicado el ver a papá, de repente, pues congelado, o a veces, temblado. Y entonces para ella era complicado entender. Y en un inicio, pues fue explicarle, es involucrarlos, por más pequeños que sean, nos entienden perfectamente. En el idioma que ustedes les saben, ellos van a entender. Entonces, para ellos es fácil adaptarse y no nada más se adaptan, te acompañan a que las cosas sean más fáciles. Y entonces, esa es parte de involucrarse. Igual para mi hijo ha sido lo mismo, no ha sido de inicio un impacto pues agradable, pero pues hay que verle el lado positivo y que se integre, ¿no? Y se sume a eso. Y pues como les comentaba en un inicio, ahora sí que no es un paciente con Parkinson, es una familia con Parkinson y toda la familia se ve involucrada. Y en la medida en que entre más integrantes de la familia se integren, el proceso es más fácil. Gracias. ¿Alguien más? Hay una pregunta en línea. Manuel. Bueno, yo quisiera comentar, no sé si recuerdan, nosotros, UACJ en específico, el programa de gerontología es la sede estatal de Dementia Friends. Y bueno, ya sabemos, nos comentó la doctora también, que Parkinson es causa de demencia. Entonces, creo que podríamos colaborar. Chicos, participan de manera activa en esta organización internacional, entonces perfectamente podríamos hacer sinergia. Y bueno, pues chicos, hay diferentes tópicos que trabajamos dentro de gerontología. Tengo más que les puede resultar interesante y saben que nuestra ciudad necesita mucho trabajo de los gerontólogos y que se involucren en todas estas temáticas. Bueno, pues agradezco mucho su presencia y doctora, muchísimas gracias y pues estamos abiertos para el trabajo conjunto. ¿Puedo hablar? Sí, yo hice una pregunta en el grupo de gerontología, pero acá Manuel no me hizo caso. Ha estado moviendo la presentación solo. Es que tengo una pregunta, porque mi mamá es una paciente con Parkinson. Entonces, he visto que hay tratamientos con la marihuana. ¿Qué me puedes comentar de eso? Pues bueno, es igual. Hasta el día de hoy, lo que hemos experimentado, los médicos, neurólogos, no los recomiendan. Sin embargo, en la práctica, comentando con familias con Parkinson, algunos lo han probado, algunos les ha funcionado, a otros no. Depende de cada persona. Lo que más utilizan son las gotitas de CBD, que sí enfatizan ellos que no tenga TDAH. THC. Pero pues igual, depende del paciente, les funciona o no les funciona. Y bueno, pues Software ya tenemos varias centros de distribución de ese tipo de productos para lo que les ha ayudado, sobre todo es para el sueño. Cuando tienen problemas con el sueño, ha funcionado. En mi experiencia hasta el momento, eso es lo que hemos descubierto. Como le comento, los médicos, es raro un médico que acepte terapias alternativas.
Sin embargo, en la experiencia y gracias a la asociación, en la asociación tenemos periódicamente conferencias con diferentes expertos a nivel mundial. Entonces, esas mismas conferencias nos han dado pauta a otro tipo de tratamientos naturales, tratamientos alternativos. Y ahí es donde hemos aprendido también al respecto. Pero los neurólogos no te ofrecen tratamientos alternativos. Bueno. ¿Algún otro comentario? Bueno, llegamos a la hora. Gracias.